Saludamos a todos nuestros hermanos que se están sumando a la transmisión del día de hoy. Agradecemos su participación, su presencia, pero por supuesto agradecemos la presencia del Señor que el día de hoy nos acompañará. Sin duda está junto a nosotros. Y en esa misma presencia vamos a compartir el mensaje de su palabra para el día de hoy. Vamos con el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice así su palabra: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor bendiga grandemente este tiempo. Vamos a ir con el mensaje del día de hoy, la reflexión del día de hoy, que lleva por título Toma tu cruz. Toma tu cruz. Va a llevar como título esa expresión, aun cuando el pasaje se va a dividir en tres expresiones sumamente importantes para, para poder ser discípulo. Lo primero que tenemos que decir, que el Señor Jesucristo no necesita seguidores, no necesita adeptos, simpatizantes. Muchas veces hay personas que dicen simpatizar con Cristo, con el cristianismo, con la fe, pero lo que Dios necesita no son simpatizantes. Dios no está buscando simpatizantes, personas que le den like, que simplemente sean un adherente más, sino lo que Dios busca son discípulos, son personas que le sigan, que aprendan de Él, que sigan sus pasos, sus huellas. Eso es lo que el Señor busca. Bueno, también la Escritura nos va a decir que el Señor busca verdaderos adoradores. Es curioso, cuando vemos Juan capítulo 4, versículo 24, es curioso notar de que nuestro Señor Jesucristo, creador del cielo, de la tierra, dueño de todo, busque adoradores. No es que busque adoración, porque adoración tiene suficiente. La Escritura nos va a decir de que tiene millares y millares de ángeles que cantan santo, santo, santo. Entonces, no es que el Señor esté buscando adoración como un Dios que algunos plantean, que es un Dios que se alimenta de la adoración y necesita consumir adoración. Por eso que fuerza obliga a las personas a adorarle. No es así. Dios tiene suficiente adoración, pero lo que Dios quiere es tener una relación cercana con aquellos que le buscan. Y esa relación cercana va acompañada de adoración, va acompañada de un estilo de vida. Y para ser un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo, y más bien dicho, un discípulo más que solamente un seguidor, eh, necesitamos aprender los conceptos que nos entrega este versículo. Usted cuando nosotros tenemos un perfil de Facebook, tenemos amigos, tenemos gente que nos sigue. En YouTube también tenemos algunos seguidores, pocos, la verdad, quiero decirlo. Hay muchas personas de nuestra congregación que tampoco saben muy bien cómo hacerlo. Nosotros constantemente estamos compartiendo los mensajes que se suben desde las transmisiones de Facebook, se suben a YouTube editados, es decir, sin las primeras partes, para que solamente esté disponible ahí el mensaje. Y muchas veces nuestros hermanos no saben ahí agregarse, activar la campanita y transformarse en seguidores de las transmisiones de esta congregación. Y muchos personajes hoy por hoy tienen seguidores. El tener seguidores no es ni una cosa. No hay que ser, no hay que ser muy bueno en algo. A veces hay cosas que son sumamente ridículas, personajes que hacen ridiculeces y esos tienen muchos seguidores. Hace algún tiempo atrás me enteraba y me enteraba porque literalmente uno que muchas veces no se mete tanto en este mundo, había una personaje que determinada candidata dijo, no, tú eres una referente para la juventud. Y después la hicieron triza su imagen a través de las redes sociales porque particularmente esta personaje que efectivamente tenía muchos seguidores, su contenido era nefasto, era terrible, sobre todo si consideramos que muchos menores la siguen, que no debería ser correcto puesto que no deben tener los menores una cuenta hasta los 18 años, pero lamentablemente eso sucede. Entonces nos damos cuenta de que para tener seguidores, nosotros tenemos menos de 100 seguidores. Y esta señorita tenía
todos estos seguidores. Entonces no necesariamente aquello que tener seguidores acredita la calidad de algo, el contenido de algo. No necesariamente es así. En los tiempos de Cristo pasaba exactamente lo mismo. Pasaba exactamente lo mismo. Había gente que le gustaba ser seguidora simplemente, pero que no estaba dispuesta a tener un compromiso. Ponemos solamente un ejemplo de esto cuando se acerca al joven rico y le dices, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser tu discípulo? El Señor dice, guarda los mandamientos. Él le responde, desde la juventud que lo hago. Perfecto, entonces ahora vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y el joven se entristeció y se fue. Se entristeció y se fue. Porque ser discípulo del Señor conlleva un precio, conlleva un costo. No es simple, no es fácil, pero también debemos decir que ser un discípulo del Señor trae como consecuencia bendiciones extraordinarias que usted y yo podemos disfrutar. Porque aquellos que dedicamos nuestra vida para servir a Dios, el Señor también se encarga de bendecir nuestra vida, se encarga de todas nuestras necesidades. Él es como digo yo, Él es mi jefe. Hay un himno antiguo que dice, Cristo es mi jefe, Él es mi jefe. Él es mi jefe. Quizás uno puede decir, uy, la relación así como de trabajo, pero Él es mi jefe, Él es un muy buen pagador. Y no estoy hablando en el sentido efectivo de la palabra, sino que estoy hablando en que Dios cuando hay una persona que trabaja para Él, se encarga de sus necesidades emocionales, espirituales y también aquellas necesidades económicas. El Señor nos bendice de sobremanera. El Señor se encarga de nosotros, aquellos que hemos decidido seguirle, aquellos que hemos decidido servirle y trabajar para Él. Y cuando digo servirle y trabajar para Él, no estoy hablando necesariamente de un pastor o de un determinado cargo que está al 100% en la hora, porque en ese rango tampoco califico, puesto que yo tengo mi trabajo, pero el Señor bendice la obra de mis manos. De igual manera, cuando usted decide servir a Dios, no necesita un título para poder recibir la recompensa de parte de Dios. Lo que pasa es que a veces hay un dicho muy, muy chileno que a veces parte de la cultura un poco chilena, cuando se dice muchos caciques y pocos indios. Y a veces que hay mucha gente que quiere ser cacique solamente y no está dispuesta a ser indio. ¿En qué sentido digo esto? Que a veces nos gusta más el título, la posición, para poder hacer algo. No necesitamos tener un título para hacer algo, para servir, para trabajar por otros, para ser un discípulo del Señor. No necesitamos un título, no necesitamos un cargo. Necesitamos simplemente la disposición de querer agradar a Dios, de querer vivir para Él y de querer bendecir a otros también con esa palabra de bendición que el Señor ha puesto en nuestra boca. Vamos a echar una miradita al versículo bíblico, que hay 3 puntos sumamente importantes. Y dice así el versículo, Lucas 9:23, lo leemos nuevamente. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí hay 3 conceptos. El primero es, niéguese a sí mismo. Si usted y yo queremos ser discípulos del Señor, si usted y yo queremos ir en pos de nuestro Señor, seguir a nuestro Señor, ser uno de sus discípulos, seguir sus pasos, lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Esta expresión en la versión NTV va a ser traducida como dejen de vivir egoístamente. Hay otros comentaristas que van a decir que esta expresión hace referencia a no gobernarnos de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a nuestras ideas, sino que rendir nuestra vida al Señor para que Él sea quien designe nuestro andar, nuestro camino. Vamos a recoger un poquito esas dos ideas, porque el negarse a sí mismo perfectamente puede encerrar estas dos ideas. Negarse a sí mismo es una tarea muy difícil. Es una tarea muy difícil porque no importa el estatus social que tengamos, no importa si somos Echenique, Errázuriz o si somos Figueroa, González, Pérez, un apellido quizás más común. De todas maneras, siempre, no importa el estatus económico que tengamos, no importa lo que hagamos, lo que trabajemos, lo que nos ganemos la vida, no importa la historia de familia que tengamos, lo que tenemos o lo que no tenemos, todos tenemos un orgullo. Todos tenemos un orgullo que necesitamos poner a las plantas de nuestro Señor Jesucristo.
no porque a lo mejor somos de una familia humilde, no porque a lo mejor tenemos un trabajo sencillo, común, digo quizás a lo mejor como el mío. Eh, de todas maneras tenemos orgullo. Es más, ustedes saben que trabajo en comercio, trabajo en la feria, y hay mucha gente muy orgullosa dentro de la feria. Dice, no, yo no, por eso trabajo en la feria, porque no le hago caso a nadie, y a veces se pelean con la gente, con los clientes. Los clientes le dicen algo y ellos dicen, ay, a mí no me manda nadie. Yo no sé si sea tan así. La otra vez un vecino decía, no, a mí no me manda nadie discutiendo con un cliente. Y yo después le dije, ¿y la jefa? ¿Cómo lo manda la jefa? Entonces, todos, no importa nuestro estatus social, no importa nuestro apellido, no importa nuestra historia, todos tenemos un orgullo que necesitamos vencer. Y este primer paso ya se puso difícil. Porque querer seguir al maestro, querer ser su discípulo, es algo que si nosotros preguntamos eso, quizás la mayoría de la gente podría aceptar, decir, sí, interesante, me gustaría. Pero cuando ya empezamos con los requisitos, el primero se nos pone sumamente difícil, porque tenemos que dejar de vivir egoístamente, tenemos que dejar de poner nuestros propios conceptos por delante, sino que poner los conceptos de Cristo, poner los conceptos de Cristo en nosotros. Entonces, el negarnos a nosotros mismos va a tener un desafío diario de poder derrotar ese orgullo, de poder derrotar esa vanidad que hay en nosotros, aprender a tener esa humildad necesaria. Hay un mal concepto, y no voy a hablar de eso ahora, hay un mensaje en el cual hablo de eso y quizás muy pronto podré estar también compartiendo, porque cuando Efesios habla acerca de la iglesia ideal, y habla acerca de una iglesia que sea humilde, una iglesia que sea humilde. Y muchas veces nosotros relacionamos humildad con lo que se posee, con lo que se tiene. Y no es así. Es más, por ejemplo, usted puede decir, no, aquí hay una iglesia que tiene muy buena iluminación, una iglesia que tiene un muy lindo lugar, un muy lindo recinto, se hace todo con excelencia. Y dice, no, porque nuestra iglesia es humilde. ¿Por qué? Porque la iluminación no es buena, porque el audio no suena tan bien, porque el estacionamiento no es tan grande, o ni siquiera tenemos estacionamiento. No pasa por eso. No pasa por lo que se tiene o no se tiene. La humildad no es un estado económico, sino que la humildad es una actitud de vida. De principio, cuando hablamos nosotros de humildad, estamos hablando de una persona que es capaz de aprender de otros, es una persona enseñable, es una persona que puede someterse, ponerse bajo otra persona. Y eso es lo que muchas veces el orgullo nos impide. A veces le guerreamos al jefe, le guerreamos a la jefa en la casa, a veces le hemos guerreado a los papás toda la vida, y llegamos a Cristo y le guerreamos al pastor, le guerreamos al líder, pero más grave que eso, le guerreamos a Dios. Y no dejamos que Dios guíe nuestra vida, que Dios determine nuestra conducta, y nos encontramos como Jacob luchando con Dios. ¿Cuántos de los que están en sintonía estarán luchando con Dios? Dice, pero ¿cómo, pastor? ¿Quiere que le diga algo? Hay tanta gente que lucha con Dios. Hay tanta gente que lleva incluso años en el cristianismo y lucha con Dios. Lucha con Dios. Dios quiere hacer algo con ellos y ellos luchan contra Dios. Porque no son capaces de negarse a sí mismos, porque son capaces de ir a la iglesia, porque son capaces de apoyar, quizás de ofrendar, de traer sus recursos ahí al altar, son capaces de quizás ayudar en alguna manera, pero mucha gente le cuesta mucho negarse a sí mismo y dejar que sea Dios quien determine nuestro accionar, nuestra conducta en la vida. Hay que negarse. Hay que negarse, hay que agachar la cabeza frente a nuestro Dios, hay que decir, heme aquí. Muchas veces las cosas que Dios nos indicará hacer a través de su palabra o a través de los líderes, no tendrá mucho sentido desde la perspectiva, desde la concepción en la cual yo fui criado, formado, instruido, educado. A veces no va a tener coincidencia, pero necesitamos aprender también a someternos delante de nuestro Dios, porque Dios todo lo sabe y en todo hay una lección. Así que vamos a dejar esa manera egoísta de vivir de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a nuestras ideas, y vamos a rendir nuestra vida delante de Dios para que Dios haga con nosotros como Él estima. Neguémonos a nosotros mismos.
La segunda expresión que encontramos en este versículo, lo leemos nuevamente, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esa es la segunda expresión, tome su cruz cada día. Y quiero citar a Martín Lutero, nuestro pastor Juan Vidal, pastor de la comuna de acá de Los Pejos, de la Iglesia Metodista Pentecostal, profesor del Instituto Bíblico, allá me hizo clase. Generalmente yo lo saludo como pastor en el círculo de pastores, pero cuando estoy cerca, en un nivel ya más íntimo, le digo profe. Le digo profe porque ciertamente quizás él no he sido nunca miembro de su iglesia, y no he visto su faceta como pastor muy de cerca, pero sí su faceta de profesor. Y él compartía una imagen que yo soy medio malito, y no sé si la pille, pero una imagen de Martín Lutero. Voy a tratar de parafrasear a ver si la memoria no me falla. Y él dice que él creía que en el bautismo iba a ahogar al viejo hombre. Pero el desgraciado aprendió a nadar y ahora me toca matarlo todos los días, haciendo referencia, por supuesto, al viejo hombre, a la vieja criatura que tenemos. Y así es tal cual. Como dice Martín Lutero, a veces creemos que el bautismo va a matar al viejo hombre, a la vieja criatura, pero resulta que, en palabras de Martín Lutero, el desgraciado aprende a nadar, la desgraciada aprende a nadar. Entonces nos toca hacer morir al viejo hombre y a la vieja criatura todos los días. Todos los días nos toca hacer morir al viejo hombre y a la vieja criatura. Para eso es la cruz. A veces creemos que la cruz, el concepto de la cruz en muchas personas es un esposo enfermo, es un hijo rebelde, es un marido alcohólico. Entonces muchas veces, no, esta es la cruz que me toca llevar. Esa no es la cruz, porque son cosas que en la vida nos tocan, que no elegimos. Aunque a veces elegimos al marido, aunque a veces tomamos malas decisiones y las consecuencias de esas malas decisiones son hijos rebeldes, son esposos conflictivos, etc. Pero aún así nosotros de buenas a primeras no elegimos esas circunstancias, no elegimos el cargar con una enfermedad como para decir, esta es mi cruz. No es así. La cruz es algo optativo. Es algo que usted y yo elegimos, que elegimos tomar y que el Señor nos invita a tomarla cada día. El Señor, aun cuando todavía no llega a la cruz, tiene claro el concepto de la cruz y también cada judío en tiempos del Imperio Romano, todos sabían de que la cruz era utilizada para castigar a un hombre, para darle muerte. Para eso era la cruz, para matar a alguien, como digo yo. Para matar a alguien. Hoy quizás muchos usan la cruz como símbolo del cristianismo, en sus aritos, en sus collares, etc. Y en algún momento, mire, aquí mi hermano director ya la encontró. Literalmente dice, Martín Lutero dice, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Eso dijo Martín Lutero. Entonces yo le decía que muchas personas cargan con la cruz ahí como símbolo en una vestimenta, etc., como símbolo del cristianismo. Pero para entonces la cruz no tenía un símbolo del cristianismo para nada, porque era utilizada por los romanos y era utilizada para matar a un hombre. Y el Señor Jesucristo le dice, si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. No solamente eso, no solamente tienes que dejar atrás tu orgullo, tu egoísmo, sino que además tienes que estar dispuesto a morir en una cruz. Y ese morir quizás para nosotros hoy no es un morir físicamente. El Imperio Romano ya no está instaurado y aunque nos tocara morir de alguna manera, difícilmente nos tocaría colgar de una cruz, puesto que no es una práctica que ya esté en vigencia. Pero cuando el Señor Jesucristo nos dice, toma tu cruz cada día, está hablando de hacer morir a ese viejo hombre, de hacer morir a esa vieja criatura, a esas viejas prácticas, esas prácticas habituales que teníamos. Esto es una lucha diaria, es una lucha diaria, es una decisión diaria. Hacer morir al viejo hombre y hacer morir a la vieja criatura es una lucha diaria, es un ejercicio diario. Como alguna vez compartí un mensaje que decía la expresión, ejercítate para la piedad.
es un ejercicio también hacer morir al viejo hombre y la vieja criatura, es una disciplina que se debe hacer diariamente, porque si no matamos al viejo hombre un día, al otro día, el, como diría Martín Lutero, el infeliz, tiene más fuerza que nunca. Si no hacemos morir un día a la vieja criatura, al día siguiente tiene garras más afiladas que nunca. ¿Eso qué quiere decir, pastor? ¿Qué está diciendo con eso? Tenemos que hacer morir el viejo hombre y la vieja criatura, las viejas prácticas que nosotros teníamos, esos malos hábitos, esas malas palabras. Usted entréguese un día y diga, no, hoy día no, no, hoy día no voy a negarme a mí mismo, hoy día no voy a crucificar al viejo hombre, voy a decir las malas palabras que siempre digo. Dígalas un día y al otro día ya le va a costar. Dice, no, hoy día sí voy a hacer morir al viejo hombre. Y créame que va a estar más fuerte que nunca. Y esas malas palabras van a salir, van a fluir. Y esas malas prácticas ahí van a estar presentes. Esos vicios, esos malos hábitos. Porque cada vez que nosotros hacemos morir al viejo hombre y a la vieja criatura de manera diaria, lo mantenemos a línea, lo mantenemos a raya. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Hacer morir cada día a ese viejo hombre, cada día a esa vieja criatura. A lo mejor usted cuando habla de viejo hombre o cuando hablo de viejo hombre, usted piensa en aquellas cosas que he mencionado, los vicios, las malas palabras, las malas conductas, pero muchas veces está también la mentira, está el engaño, está la envidia, como hablábamos el otro día en el mensaje, está el rencor. Si le damos cabida a eso, si le damos cabida a eso, y no lo hacemos morir cada día, al día siguiente nos tocará una lucha más fuerte, más difícil, porque habrá cobrado más energía. Así que necesitamos tomar nuestra cruz, no una vez a la semana, no unos cuantos días a la semana. Hoy día me toca transmisión, así que hoy día hay que tomar la cruz. Hoy día no voy a decir malas palabras. Como esa gente que vive la Semana Santa y en Semana Santa no hay garabato, no hay malas palabras, no hay ofensas, no hay nada. Que Semana Santa. Y el resto del año hay también, a veces nos parece ridículo, pero a veces hay cristianos también, que se disfrazan de evangélicos el día del culto, el día de la reunión, el día en que nos reunimos. Ahora no nos toca físicamente, pero a lo mejor el día de transmisiones. Hay gente de verdad que se disfraza, incluso hasta en el sentido literal de la palabra. Hay gente que se pone su ropita de evangélico, como dice el pastor Miguel, papá, y se disfraza de evangélico ciertos días a la semana. Usted no tiene que disfrazarse. Usted tiene que hacer morir al viejo hombre y a la vieja criatura todos los días del año. Porque si no, como dijo Martín Lutero, el infeliz agarra más fuerza. Vamos con el tercer y último punto de este pasaje maravilloso. Lo leemos nuevamente. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ya lo hemos visto, tome su cruz cada día. Y por último, en definitiva, ahí, sígame. Pero ese seguir, quizás nosotros tenemos ese sentido de seguir al maestro, de caminar con él. Pero ser su discípulo significa seguir al maestro, seguirlo en su conducta, seguirlo en su estilo de vida, seguir sus pasos, vivir una vida de oración, vivir una vida de lectura, vivir una vida de ayudar al prójimo, de compartir el mensaje de su palabra. Entonces seguir a Cristo no es ponerle un like, como diríamos ahora. No, si yo estoy siguiendo a tal personaje. Usted puede entrar a Facebook si le cae bien a alguien, alguna página, algún cantante, algún predicador. Usted le pone like y activa la campanita y ya es un seguidor de él. Aquí no es tan simple. Ser seguidor de Cristo no es poner un like, no es activar la campanita. Ser seguidor de Cristo es vivir como Él vivió. Es caminar por la senda que el Señor nos ha trazado. Jesucristo es nuestro modelo perfecto. Jesucristo es a quien debemos seguir en conducta. Y no es para nada fácil, no es sencillo. A veces nos es más fácil seguir la conducta de alguien. Muchas veces dentro de las iglesias, sobre todo cuando ya hay iglesias más grandes, y gloria a Dios por las iglesias grandes, que el Señor les siga bendiciendo, pero a veces se tiende a imitar, a idealizar a los líderes. Me acuerdo que en determinada ocasión fui a una iglesia que me
me parece muy, muy bonita, muy buena enseñanza, funciona muy bien, es muy grande, está en el centro de Santiago, se llama Tiempo de Dios. Hace varios años fui, ya aproximadamente 20 años atrás fui, y yo conocía al pastor Eduardo Herrera, por supuesto, lo había visto así de pasada, pero cuando llegué me di cuenta que estaba a la puerta y lo saludé muy contento. Y después el del pasillo era igual. Y el que estaba más adelante, el coordinador, todos eran Eduardo Herrera. O no todos, pero por la mayoría. Muchos de los que servían eran Eduardo Herrera, como el pastor. ¿Y por qué digo esto? Porque eran iguales, con el mismo bigotito, el mismo peinadito. A veces hay una tendencia a imitar a nuestros líderes. Y más allá de lo físico, que es irrelevante, el Señor nos enseña a imitar lo bueno. Si usted tiene un líder y tiene un buen líder, imite lo bueno de ese líder, de ese pastor, de ese guía, de ese maestro. Imite lo bueno. Imitarlo no se trata de que se va a vestir como él. Me acuerdo una vez que mi amada esposa me hizo una broma y se sacó una foto con los niños y dice, somos tu familia. Y a todos se les pintó un lunar ahí. Todos tenían lunar. Esa era mi familia. Podría haber invitado a mi amigo Ignacio también, Ignacio Moraga, Ignacio Guzmán, un buen amigo mío que trabaja conmigo hasta la fecha, un muchacho, tiene 18 años y también tiene un lunar, pero lo tiene por acá. Y como trabaja conmigo, muchos creen que es hijo mío. Y dice, ¿y cómo está su hijo? Está grande su hijo. Nos toca explicar que no es el hijo. Pero ¿por qué tiene ahí el lunar? ¿Por qué dice esto, pastor? Porque no pasa por algo físico. No pasa porque voy a vestirme de la misma manera, porque voy a peinarme de la misma manera, porque a veces está esa tendencia, pero es irrelevante. Es irrelevante. Si usted quiere peinarse como yo, créame que no le va a ser fácil, porque ¿por qué se peina así, pastor? De la única manera que queda aceptable. No soy como esas personas que se arreglan el pelo de distintas maneras y de todas maneras queda bien. Un pelo dócil, este no es el caso. El llamado entonces no es a imitar la vestimenta, el estilo, el cómo hablamos. Tanta gente que imita a otros predicadores de cómo hablar. Me acuerdo años atrás, cuando era chico, eran todos Gigi Ávila. Que el Cristo la gloria bendiga vuestras almas, aleluya. Sonríe si puede. ¿Cuánta gente predicaba así? Porque era el predicador, el referente del momento. Pero no se trata de vestirse como tal, no se trata de hablar como tal, no se trata de eso. No se trata de algo físico ni de algo que podamos escuchar. Se trata de seguir una conducta. Insisto, si usted tiene un buen líder, imite esa buena conducta, pero al que sí o sí debemos imitar y estamos llamados a imitar es a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro modelo perfecto, ese es nuestro paradigma y a Él debemos seguir. Debemos seguir sus principios, sus enseñanzas, sus conceptos. Por eso es que es importante que usted y yo leamos las Escrituras, porque a veces queremos imitar a quien no conocemos. Lea la palabra del Señor, lea los evangelios, sus dichos, sus discursos, sus enseñanzas, sus milagros. Y entonces usted aprenderá a imitar al Señor Jesucristo y eso es lo que trae bendición. No imitar a un determinado personaje, sino que imitar a nuestro Señor Jesucristo es lo que traerá bendición. Eso significa seguir a Cristo. No poner un like, no activar una campanita, sino que vivir como Él vivió. Imitar a nuestro ejemplo, a nuestro paradigma. Sé que si este mensaje fuese promocional sería malo. Sería malo, porque lo dije al principio. Ser seguidor de Cristo, ser un discípulo de Cristo no es una tarea fácil. Y muchas personas pueden querer seguir a Cristo, pueden querer ser discípulos de Cristo, pero el precio no es bajo. Nos tocará negarnos a nosotros mismos, dejar nuestro egoísmo, dejar de lado nuestros conceptos personales. Nos tocará tomar nuestra cruz cada día, hacer morir a ese viejo hombre, a ese hombre de malas prácticas, de malas pulgas, de mal genio, de mal carácter, que es rencoroso, que es mentiroso, que es mal pensado, que tiene malas costumbres. A ese hombre, a esa mujer, a esa vieja criatura y ese viejo hombre nos tocará hacer morir cada día. Que no es una tarea fácil. Como si eso fuera poco, esas conductas malas nos tocará reemplazar siguiendo al Maestro.
porque seguir al Maestro significa imitar su conducta, y es lo que usted y yo debemos hacer cada día. Me encantaría entregar un mensaje más simple, decir, ¿saben qué? Esto es ser discípulo de Cristo, vengan todos. No es así. Ser discípulo de Cristo tiene un precio alto, pero el que está dispuesto a pagarlo recibirá bendición de lo alto, no solamente una vida eterna, sino que el Señor se encargará de nuestros sueños, de nuestros anhelos, y Él será el que los cumplirá en nuestra vida a su manera, a su tiempo. Y créame, se lo puedo decir, con 41 años, que el Señor es un extraordinario pagador. Es una persona que nunca defrauda, Dios, si lo podemos decir como una persona, es alguien que no defrauda a aquellos que le siguen y que deciden vivir para Él. Es la mejor decisión que he podido tomar y que le comparto para que usted pueda tomar. No solo sea un seguidor del Señor poniendo like, poniendo me gusta, siendo un simpatizante de las enseñanzas de Él. Sea un discípulo, porque el Señor ha de bendecir, ha de respaldar a aquellos que tomen esa decisión que no es fácil, pero que traerá sin duda extraordinarias consecuencias a nuestra vida, y no solamente a su vida, sino la de los que están a su alrededor, su familia y de su descendencia.